Vamos a iniciar nuestra actividad viernes 4 de septiembre del 2020. La clase corresponde a tercer año, quinto semestre, grupo C, clase de biología, y estamos dando la bienvenida. Y entonces estamos esperando que se unan algunos compañeros. Vamos a darle la bienvenida a uno por uno y el proceso siempre es un poquito lento porque es uno por uno. Entonces, Melissa Durán ya está entrando, David Méndez. Estamos ingresando poco a poco Irene Hernández y... Hola, jóvenes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viernes, última clase, que sea rápido, ¿cómo les ve? ¿Qué les parece? Que sea una clase rápida, rápida. ¿De acuerdo? Para que ya se vayan a descansar y manden sus trabajos ya, por favor, porque ya tenemos que registrar nuestras actividades y empezar a dar calificaciones, ¿de acuerdo? Hasta ahorita, David Méndez, Enrique Espinosa, Irene Hernández, José Pablo Amador Núñez, Melissa Durán, Andrea. 2 mujeres y un camino y 5 hombres. ¿Cómo la ven? Andrea Ramos. Esperamos que se unan más. David Méndez, ¿qué me dice usted al respecto de las biomoléculas? ¿Qué me puede decir de las biomoléculas? Algo que quisiera yo que ya manejaran así, más o menos. Enrique Espinosa hizo dos buenos resúmenes. Pero David Méndez, ¿qué me puede decir de las biomoléculas? ¿Lo debe tener escrito en su cuaderno? ¿No lo tiene a la mano? Pongan la fecha de hoy, 4 de septiembre. ¿Sale? ¿Qué número de clase es esta? ¿Cuántas llevamos? Al menos 3 de esta semana y de la semana anterior, 2, ¿no? Entonces sería nuestra quinta semana, clase. ¿De acuerdo? Andrea Ramos, ponga su cámara, por favor, rapidísimo. Hacemos un resumen para saber qué es lo que hemos dicho en días anteriores. Clasificación de la biología. Primer capítulo. En la clasificación de la biología también hicimos una conceptualización. Y en la conceptualización de la biología dijimos sus raíces del griego y el latín y otras cosas. Luego empezamos a ver algunos aspectos ya específicos y llegamos a la cuestión de las biomoléculas. En la cuestión de las biomoléculas dijimos algo importante. Melissa puede ayudar a decir algo sobre las biomoléculas, clasificación y otros asuntos. No le oigo. No se oye bien. Bueno, vamos a dejarlo porque sí está un poquito distorsionado el sonido. Johan, bienvenido. Andrea Ramos, ponga su cámara. Enrique Espinosa, ¿nos puede ayudar a decir algo sobre las biomoléculas? Debe estar en su apunte, en su resumen. Solo de las biomoléculas. ¿Son las que construyen los cuerpos humanos? ¿Alguien le escuchó? Yo poquito. Ah, que si son lo que constituye a un cuerpo humano. Bueno, es lo que construye a un cuerpo humano.
Biomoléculas, clasificación y origen. Las biomoléculas son por sus elementos y por sus compuestos. Algo así. ¿Qué compuestos forman parte de las biomoléculas? José Pablo, el primero más importante, el carbón, luego el oxígeno, el hidrógeno. José Pablo, levante su mano. Hidrógeno, fósforo, azufre, Y otros, ¿verdad? Y luego, en una de las imágenes que mostrábamos, se veía la otra parte de las biomoléculas. Sale. Entonces, vamos a hacer un repaso un poquito general de lo que estamos diciendo y preguntando. ¿Qué les parece? Y nos vamos a una ¿cómo se dice? De las cuestiones estas que estábamos viendo en días anteriores. Vámonos aquí en esto. Esta clasificación es muy importante. Los seres vivos, dice, están constituidos por bioelementos y biomoléculas. Es lo que nos estaba diciendo su compañero. Como bioelementos hay primarios y secundarios. En los bioelementos primarios están el carbón, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En los secundarios está el calcio, sodio, magnesio y cloro. Como biomoléculas, hay biomoléculas inorgánicas y orgánicas, ¿de acuerdo? Esta es algo muy importante, esta diapositiva. Quiero que le tomaron foto, creo, algunos, ¿no? No le tomaron foto a esta. Johan Guevara. Ya estoy calificando. Todos los días voy calificando, ¿de acuerdo? Y entonces, los que no aportan, pues andan como por 3, 4 de calificación. Hasta ahorita Melissa ha estado apoyando y el compañero que nos hace los resúmenes, este compañero que nos hace los resúmenes ya lleva una buena calificación. Enrique Espinosa, ¿usted está construyendo su calificación? Muy bien. Y ya tengo los trabajos, no es cosa de enviárselos, pero ahorita se los envío. Órale, para que ya los empiece yo a registrar, ¿eh? Sí. Sale. Bien. En la próxima semana a lo mejor ya les doy una dirección de Classroom para que ustedes suban ahí sus tareas. ¿Ya lo están trabajando con algún maestro en Classroom? Sale. Luego fuimos a esto de bioelementos primarios, donde se mencionan los elementos carbón, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Y entonces ahí se ve cómo participan y por qué participan en la parte bioelementos primarios. Y luego dijimos de los bioelementos secundarios que están otros, ¿no? Y ahí menciona en los primarios qué es lo que de alguna manera está ahí y cómo se relaciona con el carbón, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión del hidrógeno, oxígeno y otros elementos que hacen los bioelementos primarios son en el nivel de la química, ¿de acuerdo? Luego, del nitrógeno, fósforo y azufre, Ricardo, ¿cómo los estamos clasificando estos elementos? ¿Dentro de qué clasificación? Bioelementos primarios. ¿Qué dice José Pablo? ¿Son elementos primarios? Sí. ¿Sí o no? Pues les voy a poner un 5 de calificación. Juan Daniel, ¿qué dice usted al respecto? Ponga su cámara, por favor. Estos nitrógeno,
fósforo y azufre ya están considerados dentro de los bioelementos secundarios. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver por qué se clasifican como secundarios. O a lo mejor yo me equivoqué. Charán, pues me equivoqué. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos un poquito más abajo. ¿Cuáles son los secundarios? Estos, más o menos. ¿Sale? Bioelementos secundarios. Calcio, sodio, cloro y algunos otros gases. Sale. En los bioelementos, biomoléculas inorgánicas, son inorgánicas porque están formadas con sales. Y los otros, los que están como orgánicos, los vamos a ver ahorita. Las sales minerales son para los biomoléculas inorgánicas. Y entonces entramos a estas biomoléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos, están constituidos por la unión de varios átomos de carbón. Cada bolita de esas, no las blancas, son carbones y son estructuras de lo que en química debieron haber estudiado. Observen aquí en la imagen del centro, alguien me dice a qué o qué es lo que les recuerda este tipo de estructura. Algo que les recuerde esta parte de aquí que estoy subrayando o que estoy moviendo el cursor. A una cadena. ¿Qué tipo de cadena? Vamos a verlo ahí abajo. Y está aquí abajito. ¿Qué forma tiene? Hexagonal. ¿De acuerdo? Y observen que en esta forma hexagonal de arriba, observen aquí. Este carbón tiene 1, 2, 3, 4 elementos asociados, ¿de acuerdo? Y entonces, igual 1, 2, 3, 4 elementos asociados. Y entonces son elementos que están formando estructuras como esta hexagonal. ¿De acuerdo? Bien. Los glúcidos y otros elementos, vámonos rápido, esto lo vimos ayer, y los lípidos forman parte de las biomoléculas orgánicas. Escriban eso, por favor. José Pablo, agarre su lapicero, escriba lo que va viendo ahí. Porque estas son preguntas que les estoy haciendo para ir recordando. ¿Sale? Los lípidos son parte de las moléculas glúcidos. Observen, glúcidos y lípidos son parte de las biomoléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Bien. Y luego vamos con las proteínas. Un ejemplo de una fuente de proteínas. ¿Quién me dice un ejemplo de una fuente de proteínas? Irene. Chale. Una fuente de proteínas. Ricardo. La carne. La carne. Todo tipo de carne, todo el pescado, el pollo, las carnes rojas, etcétera, son una fuente de proteínas. ¿Cuál otra fuente de proteínas tenemos disponible? ¿Cuál otra fuente? David Méndez. ¿Qué otra fuente de proteínas tenemos disponibles? Johan Guevara, ¿le puede decir qué otra fuente de proteínas tenemos disponible? Es que dependería, profe. Diga.
Porque sí, digamos, hay proteínas que son como para el organismo y otras que son que no se ayudan como a los músculos o al funcionamiento de los órganos. Sí, pero la pregunta es, ¿qué otra fuente de proteínas tenemos disponible? Están las proteínas que se sacan también de frutas, algunas, ¿no? Como Algunas. chance el aguacate tiene un poco, no sé. Las frutas también traen, o en alimentos normales de los que consumimos así ya procesados, algunos en la tablita de lo que aportan, traen que tienen bastante proteína. Una vez Por vi ejemplo, unos churritos, una vez vi unos churritos, profe, que tenían 20 gramos de proteína. O sea, es mala proteína, pero traía. ¿cuál? Mala proteína. O sea, me refiero a que podemos consumir nuestra proteína, no sé, así como usted dijo de la carne, ¿no? Esa sería una buena proteína. Pero a lo que me refería con los churritos es que sí traen proteína, traen 20 gramos de proteína, pero no es una buena fuente de dónde sacarla. A eso es lo que quería decir. Bien, eso es lo que está en este tiempo. En este tiempo está en discusión en el Congreso de la alimentación chatarra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es proteína, pero ¿qué tipo de proteína podría traer los churritos? ¿Por la cuestión de la grasa? A lo mejor por ese lado aporta un poco de proteína. Sale. La leche, el queso, la crema y luego algunas frutas o, ¿cómo le llaman? Semillas, también son fuentes de proteínas. ¿De acuerdo? Una fuente de proteínas del reino vegetal son las algas, otra fuente, la espirulina, y una fuente muy importante, las nueces, los cacahuates y otros. En Química 2 debieron haber pasado por el tema de el plato del buen comer, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? O el triángulo de los alimentos para el plato del buen comer, donde se menciona la mezcla y la variación de alimentos, carnes rojas, pescado, leche, frutas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fuente de proteínas, algunas leguminosas. Fuente de proteínas, algunas frutas, ¿de acuerdo? Leche, carne, huevo, queso y otras también, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas son muy importantes. Si nuestra alimentación es deficiente, y como se ha demostrado en este periodo de pandemia, las enfermedades nos afectan demasiado. Y entonces, por eso es que en México hay más de 64,000 muertes por COVID. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por problemas cardiovasculares, problemas del azúcar o diabetes y otros malos asuntos que nos han dado problema con la alimentación y las enfermedades. Sale pues. Entonces, observen lo que está ahí abajo. Un deportista que está levantando pesas. Para levantar pesas, la gente que hace ejercicio dice que tiene una dieta rica en clara de huevo. Entonces se toma 10 claras de huevo o la clara de 10 huevos en una cosa, no sé cómo lo tome, ¡pum! Se lo avienta y entonces eso les ayuda a construir músculos. Es una fuente muy exagerada de proteínas. Y luego vamos a ver en qué sentido nos ayudan esas proteínas. Uno de estos, quiero que escriban el penúltimo renglón. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacciones biológicas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacciones biológicas. Sale.
Y entonces subrayen la palabra enzima, así con Z, las enzimas, y luego la palabra catalizadores. Sale. Y entonces menciona que otras, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra microorganismos. El último renglón o el último párrafo en amarillo, otras, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra organismo. ¿Cómo interpreta ese último párrafo? ¿Quién? José Pablo, ¿cómo interpreta ese último párrafo en amarillo que les pedí que escribieran? Otras, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra microorganismos. ¿Usted cómo interpreta eso? José Pablo, Pues yo digo que como que bien, ¿no? como que bien que, pero ¿cómo Que interpretas ese párrafo? mm, Porque tenemos que aprender a leer y a interpretar lo que leemos. Otras, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra microorganismos. Y entonces, si lo leemos así, pues nos quedamos viendo para arriba. Ah, sí, qué buena onda, no hay bronca. Pero tenemos que interpretar lo que está ahí escrito. David Méndez, ¿me puede ayudar al compañero José Pablo y a mí a interpretar este último párrafo? Otras, como los anticuerpos. ¿Qué entiende usted en ese párrafo, por favor? ¿Qué entiendes en ese párrafo? ¿De qué habla? Otras. ¿Qué son otras? como que diferentes, ¿no? ¿Qué? Que cada una va a ser su como principio. Cada Cada una una que... va, sí, o sea, cada una va a ser lo que viene especificado. O sea, que su funcionamiento, ¿no? ¿Cuáles serían esas cada una? Andrea Parra, ponga su foto, perdón, ponga su cámara. Ponga su cámara, por favor. Otras, cuando menciona otras, se refiere a proteínas. Proteínas, otras proteínas. Los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Y entonces esas proteínas forman parte del sistema inmunológico. ¿Sale? Entonces dice, grandes moléculas o moléculas, dice proteínas constituidas por unidades básicas llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que se combinan de forma específica para dar lugar a proteínas concretas. Los aminoácidos se mezclan y conforman proteínas concretas. Y luego menciona, las proteínas son grandes moléculas, ¿no? Dice, grandes moléculas con funciones muy variadas e importantes en los procesos vitales. Forman parte estructural de los seres vivos, que las moléculas y las proteínas, como el colágeno de la piel, los huesos, la queratina en el pelo, etc. Esta parte yo el semestre anterior lo traté en Química 2 con los chavos de segundo semestre del grupo B. ¿Sale? Y entonces dice, las proteínas o grandes moléculas controlan la actividad metabólica de las células. Por ejemplo, la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre, o la hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno a las células. La célula o hemoglobina es responsable de llevar el oxígeno. Las enzimas también son moléculas grandes o proteínas. Mira, ahí dice, las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacciones biológicas. Y hasta abajo dice, otras, ¿qué?
proteínas o moléculas grandes, como los anticuerpos, son responsables de la defensa contra microorganismos. ¿Sale? ¿Ya se entendió qué son otras? Enrique, David. Sale. Esto les dije ayer que lo tomaran en cuenta lo de los ácidos nucleicos. Eso de los ácidos nucleicos lo vamos a ver un poquito después. Nucleicos del núcleo. ¿De qué núcleo? De las células. Y entonces, esos ácidos nucleicos, observen, los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, nos llevan a esquema de un nucleótido. Grupo fósforo y luego base de nitrógeno. Observen cómo hay diferentes figuras. Círculo, eso no lo vamos a tratar ahorita. Y entonces, los nucleótidos son grandes polímeros formados por la unión de miles de monómeros. Les dije que lo dejaran un poquito después. Sale, vámonos a la siguiente, porque quiero terminar estas. Sale. En la clasificación, observen, tómenle foto a esta imagen. Quiero que ya la tienen esta información, ¿no? Se las hizo llegar su compañera Isabela. Esa es de donde les pedí que hicieran un trabajo. Sale. La clasificación, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, cada una de estas tiene una función específica. Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Lo vamos a saltar un poquito porque es parte de su trabajo de un resumen o un cuadro, un mapa mental, etcétera. Y terminamos. ¿Sale? Y en esta bibliografía ustedes pueden buscar un poco más de información. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta otra. Vamos a ver esa otra diagrama. En este diagrama menciona la cuestión de qué tipo de molécula estudia la bioquímica. Este ya es de licenciatura, esta cosa. Y entonces, ¿en qué está? Introducción a la bioquímica de la Universidad San Carlos, Guatemala, Centro Universitario de Oriente, carrera de médico y cirujano. ¿Sale? Nos estamos chutando un poco de la información de esta universidad. Y entonces, vámonos a ver qué estudia la bioquímica. Como dice así, es el estudio sistemático de los compuestos químicos que forman los seres vivos, su organización y los principios de su participación en los procesos de la vida. Se lo voy a hacer llegar a través de su compañera o alguien de ustedes, pero tiene 188 imágenes. Sale. Vámonos con la que dice aquí. ¿Qué tipo de moléculas estudia la bioquímica? Y entonces, ahí está. Dice así. Andrea Parra, ¿puede usted leer esa secuencia, por favor? La materia viva está formada por bioelementos. Por su abundancia son primarios, secundarios. Sí, Sí, está bien. Si su proporción es muy pequeña, son oligoelementos. Sale. Lo hacemos un poquito más grande, ¿no? A ver si se puede. ¿Ahí ya se ve? Sale. Entonces, bioelementos por su abundancia, primarios, secundarios. Si son muy pequeñas su proporción, oligoelementos. Gracias.
Johan Guevara, ¿puede usted leer esta parte de aquí? Es que yo sí, profe, sí, yo no alcanzo a ver. ¿No, no alcanza a ver? Vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande. Y luego nos vamos moviendo. Ahí está. Ya casi se nos acaba el tiempo. Dice, ajá. Se establecen enlaces químicos formando biomoléculas. Ahí Ya está. se saltó. Sí. Establecen enlaces químicos formando biomoléculas de tipo y de función, ¿de acuerdo? Vámonos por el área del tipo inorgánico, es lo que ya dijimos anteriormente, agua, sales minerales. Johan, de tipo orgánico. Son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, es lo que acabamos de leer en la presentación anterior y ahora nos vamos de este lado, biomoléculas de función de las biomoléculas. El compañero Ricardo Ramón nos puede leer, por favor, gracias Johan y gracias Andrea. ¿Nos puede leer esta biomoléculas de función? Ok. Biomoléculas de función estructural, energética, dinámica. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Por qué es estructural? ¿Por qué es estructural? ¿En qué lo relacionamos? ¿Por qué es estructural? ¿Por qué es energética? ¿Y por qué es dinámica? Va a quedar esto de tarea. ¿Qué les parece para el martes? La clasificación de las biomoléculas de función estructural, energética, dinámica. Y luego, esto desde la primaria y secundaria, se los han ¿sale? El ciclo del carbón y otras cosas. De esta presentación lo vamos a dejar hasta acá, en la número 4. Esas se las mando, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos aquí a esta parte, biomoléculas, carbohidratos y proteínas. Escriban eso, por favor. Biomoléculas, carbohidratos y proteínas. Y entonces, ahí menciona algo muy interesante. Ahí menciona algo muy interesante y vamos a pedirle a alguien que no ha trabajado ahorita, que no ha cambiado mucho. Somos poquitos, hoy somos poquitos los que estamos en clase. Bien. Daniel, ¿nos puede leer esta imagen, por favor? ¿Qué dice? Vamos a hacer un poquito más grande. No, sí lo veo, sí lo veo. Ah, bueno. Biomoléculas. Biomoléculas son aquellas moléculas que constituyen a los seres vivos. Dentro de cada célula existen miles de moléculas dispersas que interactúan entre sí. Eso, quiero que por favor subrayen la parte que dice, dentro de cada célula, esa parte, dentro de cada célula, o escriban esto, lo que está en este texto, ¿de acuerdo? Y subrayan, dentro de cada célula existen miles de moléculas dispersas que interactúan entre sí. ¿De acuerdo? Nos faltan 5 minutos y medio para terminar la clase de hoy. Viernes, ¡bravo! Sale pues. Y entonces, ¿ya terminaron de escribirlo, compañeritos? Biomoléculas son aquellas moléculas que constituyen a los seres vivos.
Dentro de cada célula existen miles de moléculas dispersas que actúan entre sí. Y nos vamos a la siguiente. Concepto bioelemento. Elemento químico que constituye las moléculas de los seres vivos. Clases de bioelementos. Ahí escriban esa parte. Ya lo tenemos de la presentación anterior. Clases de bioelementos. Nada más eso. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los bioelementos? Lo hemos visto al menos en las presentaciones de ayer, hoy al principio y hasta ahorita. Bioelementos de las ¿cómo se llama? De la parte primaria, los que son muy abundantes, el carbón, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a, ¿por qué son bioelementos? Debido a que permiten la formación de enlaces covalentes. Esta parte de enlace covalente quedó pendiente porque es parte de las preguntas de examen, ¿de acuerdo? Enlace covalente es parte de las preguntas de examen. Y nos vamos con esta, ya no nos faltan 3 minutos y medio. También permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples. Esto es de química 2, los de que permiten formación de enlaces múltiples, dobles y triples. Química 2, en las estructuras del carbón y otros, ¿de acuerdo? Bien, estos también se los voy a hacer llegar y este nomás tiene 37 diapositivas. Y entonces, observen lo que tiene aquí. Sale. Nos vamos a quedar en la 7. En la 7. ¿Sale? Este se los mando. Quiero que de aquí salgan ya los elementos de las tareas. Y con esto terminamos nuestra presentación. Ahora, vamos a nuestro resumen rapidito. Un resumen rapidito y además tenemos 2 minutos con 40 segundos. Melissa, ¿me puede ayudar un poquito a hacer el resumen? Porque antes Enrique Espinosa nos ha echado el resumen en 2 clases anteriores. Ahora quiero que, por favor, otros compañeros ayuden. Bueno, empezamos haciendo un resumen de la clase anterior. Se habló de las biomoléculas. Después se habló de que existen las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son las sales y el agua, me parece. Y las orgánicas son los lípidos, las proteínas y los glucidos, algo así. Y de ahí hablamos cuáles son los alimentos que tienen proteínas, que son la mayoría de las carnes, que es el pescado, las carnes rojas, el huevo, la leche, el queso, algunas frutas, algunas verduras y algunas legumbres, me parece, ¿no? Después hablamos de que los anticuerpos son los responsables de la defensa de los microorganismos. O sea, yo lo interpreto que son los que se encargan de que no nos enfermemos ni que entren virus a nuestro cuerpo. Ándale. Y de ahí estamos viendo lo de los bioelementos, que los 4 más importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Johan, ¿cuántas veces hemos mencionado los bioelementos primarios? ¿Cuántas veces? Ajá.
A ver, esperen. Un minuto, ya terminamos. Bueno, anoté que lo vimos casi como 3 veces. Casi como 3 veces. En diferentes